Para mí, que un dirigente político en una democracia defienda una dictadura es una aberración. Que un dirigente político que ha sido elegido democráticamente diga que un golpista o que un dictador es un ejemplo a seguir es una barbaridad, ¿no? No se puede permitir que esos discursos se instalen, que esos discursos xenófobos como los de Salvini en Italia, o los de Donald Trump en Estados Unidos, o en Hungría a través de Orbán, o en España a través de Vox, o un largo etcétera, sea algo que se instale como normal, porque no lo es, porque desconoce todo el sufrimiento que millones de víctimas han padecido a lo largo del siglo XX, de muchos siglos antes y sobre todo también de este siglo. Es decir, no se puede permitir, no es una cosa menor que un dirigente político se suba a una tribuna como la de Naciones Unidas y reivindique los valores de un golpe de Estado. Eso es una barbaridad. Lo que hay que discriminar, hay que distinguir perfectamente un fenómeno del otro. La politización de la justicia es cuando la política penetra en determinados responsables judiciales y les hace actuar por fines e intereses políticos. La judicialización de la política es cuando se interfiere la separación de poderes y el Poder Judicial toma decisiones que deberían de solucionarse en el ámbito político. ¿Qué es lo que desde mi punto de vista ha sucedido o está sucediendo en Brasil? Se han podido determinar personas, y en concreto me refiero sin dudarlo en absoluto el presidente Lula, como un objetivo, como un trofeo político que iba a dar sentido y cobertura a ese desarrollo, que en sí mismo era lo suficientemente grave como para cuestionar muchas cosas, pero es todavía peor y más grave seleccionar a una persona por lo que es o por el cargo para a continuación establecer no responsabilidades, sino imputarle una responsabilidad de hechos que no están contrastados en el sentido de que no han sido objeto de una investigación imparcial. Y eso es muy grave, porque se produce una unión de los dos fenómenos, de politización de la justicia y judicialización de la política, porque lógicamente ha producido un efecto político importantísimo y probablemente en alguien o ha sido beneficiado o estaba detrás de ello, y ha sido imposibilitar que el presidente Lula concurriera a unas elecciones en un proceso electoral. Ese fue el objetivo de muchos de los actores circundantes. Cuando la violencia policial se extrema, como está ocurriendo, por ejemplo, en Río de Janeiro, como hemos visto recientemente con la muerte de la pequeñita Ágata y otros hechos de los miles de personas que pueden verse afectados, y normalmente siempre son los más vulnerables, y siempre se pretexta lucha contra el crimen organizado, etcétera, algo está fallando en el propio sistema, y es la propia incapacidad de quienes lideran esa responsabilidad en encontrar los mecanismos democráticos adecuados para combatir el crimen, que tienen que ir más profundos, tienen que ir a la erradicación de las desigualdades sociales, tienen que ir a una lucha contra la pobreza, tienen que ir a desarrollar mecanismos de
socialización mucho más evidentes que los que aquí hay ahora. Lula lo intentó, Lula consiguió en gran medida, pero ese es el camino que hay que seguir. Por tanto, si actualmente se permiten o se justifican discursos que amparan la dictadura o la impunidad de la dictadura, tanto más van a estar justificados los que exigen mano dura, y ambos dos al final contribuyen en una degradación del sistema, porque no es que se vaya a obtener un resultado mejor, sino mayor inseguridad. La democracia la hacen las personas, la democracia no es una entelequia, se construye día a día. Si no defendemos en forma sistemática la democracia se pierde. La conquista de derechos es algo fundamental, y lo que vemos es que cuando se nos olvida esas conquistas, quienes cuestionan el sistema democrático actúan de forma inmediata. Son poderes cada vez menos ocultos, son poderes corporativos, son poderes que no responden a controles, o son poderes tan expansivos que ocupan esos espacios que dejamos libres los demócratas. Yo siempre digo, nadie conquista un reino para siempre, nadie conquista la democracia para siempre, se tiene que defender día a día. ¿Qué ocurre en la actualidad? Que a veces los ciudadanos sufren el hartazgo, el cansancio de unos líderes políticos que no responden a las necesidades y a los graves desafíos que se enfrenta a la sociedad y la ciudadanía, y por eso este tipo de responsables que dan soluciones emocionales y no van al fondo de los asuntos son tan peligrosos.